Hola, ¿qué tal? Soy Sayi, vuestra presentadora de hoy en Mindalia.com. Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a las conferencias mundiales que organiza Mindaliatelevisión.com. Hoy tenemos como invitada a Fedra González, es consteladora familiar, trabaja en consultorio y da capacitación en constelaciones a profesionales. También trabaja como docente en la Universidad Nacional de Lanús, dando clases a adultos mayores en estimulación de la memoria. Fedra va a compartir una interesante conferencia llamada Constelaciones Familiares Individuales. Recordaros que en Mindaliatelevisión.com podéis ver gratuitamente más de 5.000 reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre espiritualidad, conciencia, salud integrativa, conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, estamos publicando cada día nuevos vídeos sobre estas temáticas. Como sabéis, Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras personas con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Somos una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Justo debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Para suscribirte a nuestro canal de YouTube, a través del cual estáis viendo esta conferencia, y no perderte ninguno de estos vídeos, que podamos avisarte de nuevas emisiones en directo y de los vídeos que estamos publicando. Saludar a todos los asistentes que se van sumando a la conferencia de hoy, proveniente de países de todo el mundo, y solo recordaros que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat, poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas, seguido del país desde donde estáis viendo y el texto de la pregunta que queréis que le hagamos al ponente. Y al final de su charla se las haremos junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribirlos en la conferencia. No es necesario que esperéis al final para hacer vuestras preguntas, y por favor recuerda escribir el país desde el que estáis viendo esta interesante conferencia de hoy, Constelaciones Familiares Individuales, por Fedra González. Le damos la bienvenida a Fedra. Tu micro, Fedra, que no te escuchamos. Ahora. Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Adelante, Fedra, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos los que nos están viendo, nos están escuchando de diferentes lugares. Les doy la bienvenida y les agradezco por acompañarme en esta conferencia, en donde vamos a hablar sobre las constelaciones familiares individuales. Bueno, vamos a comenzar entonces la charla y a ver un poquito de qué se tratan las constelaciones familiares. Las constelaciones familiares son una dinámica dentro de una teoría que es la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas sostiene que todas las personas pertenecemos a un sistema. Todos tenemos una mamá, tenemos un papá, independientemente de los conozcamos o no, estén vivos o estén muertos. Así también tenemos abuelos. Y así vamos armando el árbol genealógico con toda nuestra historia familiar. Las constelaciones o la teoría sistémica tienen que ver con esto. Y nos dice que cada persona es en base a su sistema familiar. En este sistema familiar podemos tener como puntos importantes los mandatos, las creencias, las lealtades, los secretos familiares. Bueno, las constelaciones familiares justamente trabajan con todo esto. De manera inconsciente, trabajamos con el inconsciente, con lo que Hellinger llamaba el inconsciente familiar. Nosotros hablamos así como está el inconsciente de la persona, según Freud, está el inconsciente colectivo. Hellinger habla de un inconsciente familiar o un alma familiar, que es la que se va transmitiendo de generación en generación, aún sin saber o sin darnos cuenta nosotros sobre esto que está ocurriendo, ¿sí? De eso se tratan un poco las constelaciones familiares. El objetivo de las constelaciones es liberar aquellas tensiones o aquellos conflictos que tengamos que no sabemos de dónde vienen. Entonces, la constelación lo que nos va a permitir es plantear un problema, ver dónde está alojado en nuestro sistema familiar ese conflicto y a partir de ahí, a través de la constelación, resolverlo.
¿Quién es Bert Hellinger? Bert Hellinger, vamos a hablar un poquito de cómo llega a este método, cómo construye este método. Y dice, Bert Hellinger comprobó que el amor entre los seres humanos requiere que se respeten determinadas leyes que él llamó las órdenes del amor. En un ratito vamos a ver un poquito de qué se trata esto de las órdenes del amor, que son 3 leyes a las cuales hay que respetar dentro de un sistema, y cuando uno no respeta alguna de estas leyes, lo más probable es que aparezcan estos inconvenientes en el aquí y ahora. Bert Hellinger es uno de los terapeutas más originales y creativos del mundo actual. Nació en Alemania en 1927, estudió filosofía, teología, pedagogía y durante 16 años trabajó en una misión de una orden católica en Sudáfrica. Esta experiencia a Hellinger le sirvió un montón para ver esto de repeticiones, de lo que pasaba geográficamente, culturalmente, y también en diferentes pueblos o en diferentes grupos, sistemas, cuáles eran esos patrones que se repetían, determinadas conductas, actitudes y demás. Entonces, tomó muchísimo de esos 16 años de trabajo. Más tarde se formó en psicoanálisis, dinámica de grupo, análisis transaccional, terapia primaria, y entre otros diversos métodos también incorporó la hipnoterapia. Y la terapia sistémica familiar aparece y la desarrolla con, digamos que su propio enfoque, a partir de todas estas incorporaciones teóricas que fue tomando, ¿no? Hizo como una sumatoria de todas y desarrolló esta dinámica de las constelaciones familiares. Bueno, vamos a pensar o vamos a ver qué es lo que uno puede trabajar, ¿no? Cuando uno habla de las constelaciones familiares, piensa que, bueno, que no es una terapia, sino que es una dinámica. ¿Y qué temas se pueden trabajar? Digo, bueno, a ver, yo quiero hacer una constelación, ¿cuál tema puedo plantear para trabajar, para resolver? En principio se puede trabajar todo tipo de vínculos. Puedo trabajar, por ejemplo, la relación de pareja, que es algo que se suele trabajar mucho, porque elijo siempre un mismo modelo, ya sea un hombre o una mujer, porque siempre repito como el mismo modelo en la elección. La relación con diferentes vínculos familiares, ya sea la relación con mi madre, la relación con mi padre, o trabajar la relación con un hijo, relaciones laborales, relaciones con amigos. Puedo trabajar también enfermedades o síntomas, y aparece mucho hoy en día, está esto de las fobias y los ataques de pánico, y en las constelaciones, siempre y cuando la persona esté sostenida con una terapia, ya sea un profesional y un psiquiatra si necesita medicación en el caso, mientras esté contenida y sostenida terapéuticamente y médicamente, perfectamente puedo hacer una constelación, porque muchas veces, que ya lo vamos a ver, las fobias o los ataques de pánicos tienen que ver con temas no resueltos en el sistema familiar. Trabajar anorexia, bulimia, infertilidad, esto del deseo de ser padres y no poder lograrlo, también tiene mucho que ver y se puede trabajar muy bien en las constelaciones familiares, porque son mandatos, creencias o lealtades inconscientes que aparecen, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten formar nuestra familia y demás. Se pueden trabajar repeticiones, se puede trabajar problemas laborales o problemas de trabajo o de profesión. Yo no encuentro cuál es mi profesión, o siempre estoy en trabajos en donde no gano lo que me corresponde, o en donde hay un maltrato, o en donde me subestiman, o yo no me doy el lugar que me correspondería. También se puede trabajar los temas de dinero, que esto también aparece muchísimo, que tiene que ver con que a veces no necesariamente es la falta de trabajo. Uno puede tener trabajo y trabajar muchísimo y tener inclusive hasta un buen trabajo, pero no por eso tener dinero. Hay personas que vienen a usted y dicen, no sé qué pasa con el dinero, pero así como entra el dinero se va, no puedo invertir, no puedo retenerlo, no puedo tenerlo. Eso también se puede trabajar en las constelaciones, porque muchas veces tienen que ver con lealtades inconscientes en el sistema familiar.
estos son algunos de los tantos temas que uno puede plantear. Se puede plantear el miedo, los miedos, los temores, las angustias. Se trabaja mucho la obesidad también, que aparece como una carga dentro del sistema familiar. Hay un montón de temas que se pueden trabajar. Lo importante es, bueno, plantear cuál es el tema que a mí, aquí y ahora, me preocupa, me tiene mal, me molesta, no lo puedo resolver. Entonces, bueno, la constelación lo que nos va a mostrar es el problema, dónde está alojado, qué es lo que cargamos que hace que tengamos esa dificultad, resolverla para soltarla y así sanar aquello y avanzar en esto que no podemos avanzar, ¿sí? Bien, ¿quiénes pueden constelar? Pueden constelar todas las personas que sean los niños, a partir de niños pueden constelar. Estamos hablando en este momento de constelaciones individuales, que ya vamos a ver cómo se trabajan. En las constelaciones individuales pueden constelar, responder signos que vayamos dando y hasta adultos mayores, dependiendo el estado físico que tenga esa persona, ¿sí? Eso es importantísimo, porque podemos trabajar con un adulto mayor de 80 años que pueda sostener ese trabajo emocional y movilizador, y puede ser que sea otro adulto mayor que no lo pueda sostener por diferentes temas. Entonces, la salud en ese momento es importante en el caso que vayamos a trabajar con adultos mayores. Bien, así como están los que pueden constelar, también tenemos los que no se recomienda este tipo de dinámica. ¿Sí? Esta dinámica no es para todos. Y ahora vamos a ver quiénes no pueden constelar o a quiénes no se les recomienda constelar. No se les recomienda, ahora vamos a ver los casos, simple hecho, para no hacerles daño, para no llevarlos a un escenario o a vivir alguna situación que los pueda perjudicar, que los pueda hacer sentir peor de lo que se sentían, ¿sí? O que puedan poner en riesgo determinadas situaciones como las que vamos a ver ahora. Con problemas psiquiátricos severos, de esquizofrenia y demás, este tipo de dinámicas, simplemente por un tema de cuidado hacia ellos, más allá de que estén en tratamiento, que estén tomando medicación y demás, no se recomienda. Vuelvo a lo mismo, es por un cuidado de ellos. Tampoco se recomienda a mamás embarazadas, ¿sí? Hay personas que, bueno, constelan. Yo no soy partidaria de constelar a una mamá embarazada porque volvemos a lo mismo, es un trabajo muy intenso, muy movilizador, y es un momento en donde esa mamá tiene que brindarle tranquilidad, amorosidad y seguridad a ese bebé, y pasar por una dinámica tan movilizante, por supuesto angustiante, más allá de que termine siendo sanadora, pero digo, en el transcurso de la dinámica es muy movilizante. Entonces, bueno, son 9 meses que la mamá se tiene que cuidar, que se tiene que dedicar a su bebé, a su pancita. Una vez que tenga ese bebé, se puede constelar sin ningún inconveniente, pero preferiblemente, ¿quiénes más no pueden constelar? No se recomienda a pacientes que estén, pacientes terminales, ¿sí? Terminales serían pacientes oncológicos avanzados, en donde, a ver, no tiene mucho sentido hacer una constelación desde este lugar. Hay veces que el paciente viene para trabajar, realizar una constelación, necesita liberar a la descendencia, sería necesita resolver dónde está alojado para que esto no siga repitiéndose en las generaciones posteriores. ¿Sí? Ahora, si el paciente viene con la idea de hago una constelación para sanarme, para curarme, si bien una vez que nosotros constelamos y resignificamos o le damos sentido a la enfermedad, en este caso, podemos estar de una manera diferente ante la enfermedad. No es una dinámica para curar absolutamente nada en cuanto a este tipo de enfermedades. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a evitar este tipo de pacientes, vuelvo a lo mismo, terminales, que estén en un problema con una enfermedad oncológica avanzada, para cuidarlos a ellos, ¿sí? Simplemente para cuidarlos. Pero bueno,
eso también va a depender de cada constelador, del criterio, del trabajo o del conocimiento que tenga con la persona también, ¿sí? Yo no soy partidaria de constelar. Y otras personas tampoco se recomienda constelar, están atravesando un duelo. Y vamos a abrir un poquito este tema. Y tenemos el duelo de la muerte de un ser querido y también vamos a hablar dentro de esos duelos las diferentes pérdidas o las diferentes muertes. Y por otro lado, los duelos que tienen que ver con separaciones, Perdón, pérdidas de Fedra. trabajo y demás. Fedra, ¿me oyes? ¿Sí? Sí, ¿puedes acercarte un poquito más a tu micrófono? Que lo tienes ahí colgando, ¿no? Es que no ¿Cómo? nos está diciendo la gente que Sí. no te están escuchando muy bien. ¿Será ¿Vale? por el micrófono? ¿Vos me Sí, escuchás a lo bien? mejor sí, por el micrófono, que a lo mejor que lo tienes un poco lejos, ¿vale? Listo, lo Venga, arreglo, gracias. a ti. Vale. Bueno, volvemos entonces, que no se escuchaba muy bien. Yo me relajé, me tiré en el sillón y se ve que el micrófono quedó muy lejos, entonces por eso no me escucharon. Bueno, espero que ahora me escuchen mejor. Entonces continuamos. Estamos por quienes no pueden constelar. Personas con problemas psiquiátricos severos, mamás embarazadas, pacientes terminales y personas que estén atravesando un duelo. Cuando hablábamos de duelo, como les decía recién, tiene que ver con diferentes tipos de duelo. No es lo mismo constelar a una mamá que perdió su hijo que constelar a un hijo que perdió a su madre, independientemente de la edad de la madre, porque lo que se espera es que los hijos pierdan a sus papás y no las mamás o los papás perder a sus hijos. Entonces, una mamá o un papá que ha perdido un hijo, mínimamente para constelar, tiene que pasar por lo menos 2 años, que es el tiempo ideal, digamos, por ponerle un nombre, para atravesar un duelo, ¿sí? En cambio, si viene a constelar una persona que perdió a sus padres, habría que ver la situación en particular. Cada caso es particular, esto es importantísimo. Entonces, por ejemplo, viene una señora a constelar la pérdida de la muerte de su mamá, pero resulta que esta mamá hace 2 años que estaba internada, sumamente complicada de salud, y fue más como, a ver, una liberación, la pérdida o la muerte de esa mamá, que una carga, o que más allá de que por supuesto la va a duelar, va a tener que hacer su duelo igual, le va a doler, la va a extrañar, a ver, todo eso no está en duda, pero digo, no es lo mismo que una persona que de repente su papá o su mamá muere improvistamente y necesita mínimamente 1 año para transitar ese duelo, ¿sí? Los duelos llevan aproximadamente de 1 año a 2 años en esto de las pérdidas, de las muertes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es importantísimo. Una persona constelar, o ustedes quieren constelar y están atravesando un duelo, que no recurran a esta dinámica, porque una persona en duelo es sumamente vulnerable y en vez de poder ayudarla, lo más probable es que yo la lastime, le haga daño, ¿no? O no la ayude simplemente. Entonces, bueno, es importantísimo respetar el tiempo de duelo de cada persona y el tiempo que cada persona necesite en hacer ese duelo, ¿sí? Por otro lado están los otros duelos que tienen que ver con separaciones, que tienen que ver con pérdidas de trabajo. Hay un duelo que aparece mucho que es la jubilación, la menopausia, la andropausia, o sea, esto también no deja de ser un duelo. Entonces, una persona que, qué sé yo, la echaron del trabajo, vamos a dar un ejemplo, la echaron del trabajo hace 2 semanas y está en plena crisis, en pleno duelo y quiere constelar cualquier otro tipo de problema, porque no necesariamente tiene que venir a constelar el trabajo, puede venir y decir, quiero constelar la relación con mi esposo. Bueno, pero te echaron hace 2 semanas del trabajo, lo más probable es que no tenga la misma capacidad de trabajo, de percepción, de objetividad, porque está invadida por ese sentimiento de duelo lógico, natural, y hasta beneficioso que lo transite de esa manera. Así que bueno, las personas en duelo tengan en cuenta que tampoco, o sea, que no pueden constelar o que no se recomienda simplemente por un tema de cuidado, ni más ni menos que por eso, ¿sí? Ustedes cualquier pregunta que tengan la van haciendo porque nosotros vamos a ir avanzando sobre los temas.
Las constelaciones hay dos formas de hacerlas. Seguramente los que saben de constelaciones o que han escuchado conocen dos maneras y aquel que no les cuento. Tenemos las constelaciones grupales y las constelaciones individuales. Vamos a ver un poco la diferencia y vamos a suponer que es mejor para una o que es mejor para otra, desde mi mirada, ¿sí? Las constelaciones grupales se trabajan con un grupo de personas, generalmente se llaman talleres de constelación grupal, en donde nos encontramos un grupo de personas que no se conocen y vamos a trabajar algún tema en particular, ¿sí? O sea, igual que en la constelación individual vamos a plantear un tema para trabajarlo. Entonces, yo voy a un taller de constelación grupal, entonces vamos a dar el ejemplo que yo quiero constelar y voy a constelar mi relación con el dinero, ¿sí? Entonces, bueno, yo voy a estar sentadita y voy a elegir a alguien del grupo que esté en esa sala, en ese taller, que me represente a mí y se va a ubicar en el centro, ¿sí? En donde se va a armar como una especie bueno, de lo que sería donde vamos a trabajar, donde se va a armar la constelación, el campo. Se va a presentar en el campo y voy a elegir a otra persona del grupo que está en este taller que represente en este caso el dinero. Y entre ellos van a empezar a interactuar, ¿sí? No los conozco, una actuación, simplemente empieza a bajar la información de mi sistema y cada uno va a empezar a sentir y a sentir, sí, bien dicho, diferentes sensaciones, molestias, inquietudes, sensaciones como angustia, bronca, que no lo puede mirar, que lo rechaza, que le da miedo, ¿sí? Y a partir de ahí se empieza la dinámica y el coordinador, en este caso, va a ir incorporando personas al campo, a la constelación, en la medida que considere que es necesario hasta tanto se resuelva de dónde viene el conflicto. Así se trabajan con las constelaciones grupales, que es lo que habitualmente se suele ver o tal vez es como lo más conocido. Y después están las constelaciones individuales, que son las de las cuales vamos a hablar hoy, que se trabajan de varias maneras. Se trabajan con muñequitos de madera, que es de la forma que yo trabajo, se llaman vincores, y algunos otros consteladores trabajan con plantillas, ¿sí? Que pueden ser papeles en el piso o plantillas de goma eva, en donde van trabajando la constelación. Hay otros que trabajan con el árbol genealógico, dibujan el árbol directamente en el piso también con papeles, en donde, bueno, cada dibujito redondo, un círculo, un cuadrado, un triángulo, van representando cada uno de los integrantes del sistema y van trabajando con estos. Hay diferentes formas de trabajar la constelación individual, pero lo que sí es cierto es que se trabaja en consultorio, el constelador, en este caso, con el consultante, que es quien quiere constelar, y con las herramientas con las que el constelador trabaje. En este caso son los muñequitos que yo ahora les voy a mostrar, ¿sí? Que son con los que yo trabajo, que son estos muñequitos de madera, en donde los cuadrados representan a los varones y los redondos representan a las mujeres. Estos son los vincores y con estos muñequitos vamos a trabajar, ¿sí? Bien. ¿Cuándo se recomienda una constelación grupal o cuándo se recomienda una constelación individual? Yo soy partidaria de que ambas son maravillosas, ambas son sumamente sanadoras, reveladoras, cualquiera de las dos ayuda. El tema es que cuando nosotros trabajamos en una constelación grupal, como trabajamos con personas, entiendo y nos brindan información. Entonces voy a dar un caso simplemente como ejemplo, ¿sí? Si yo quiero constelar, por ejemplo, a una persona desaparecida, no sé nada y quiero saber si está viva o si está muerta, voy a recurrir a una constelación grupal, porque, bueno, quiero trabajar mi vínculo con determinada persona que está desaparecida, que nunca más la vi. Entonces voy a elegir a alguien para mí, alguien para esa persona, por ejemplo, y esa persona va a empezar a sentir como esa persona desaparecida. Entonces esa es la información que me va a brindar. Sirve muchas veces, por ejemplo, hijos adoptivos, ¿sí? Vamos a suponer que yo soy una hija adoptiva, entonces quiero saber sobre mis padres biológicos. Entonces puedo ir a constelar mi relación con mi madre biológica. Siempre
elegimos a uno. La constelación es como que siempre se plantea un tema. Entonces me voy a elegir a mí y voy a elegir a alguien que haga de mi mamá biológica. Y ahí también me brinda información el campo. Me puede brindar información si está viva, si está muerta, por lo que el participante vaya sintiendo, ¿sí? Esto no ocurre en las constelaciones individuales, porque los muñequitos no nos van a transmitir esa información, pero sí, como en las constelaciones individuales trabajamos con visualización, que ya lo vamos a ver, lo que eso genera en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro sentir, podemos sanar un montón y podemos trabajar otros temas que son sumamente ideales para trabajar. Por ejemplo, el vínculo con la madre, el vínculo con el padre, por qué no puedo tener un hijo, por qué no puedo quedar embarazada, el tema del hogar, o sea, todos los otros temas en donde yo necesite saber, necesite resolverlo, se puede trabajar una constelación individual. Yo creo que o sea, todos estos también se pueden trabajar en una constelación grupal, solo que la grupal es, o sea, yo sí o sí mando una constelación grupal a un consultante cuando necesito información, cuando esa persona necesita información, porque es alguien de quien no sabe nada, ¿sí? Esa es la diferencia entre una y otra. Acá en Argentina hace calor, así que por eso me estoy hidratando bien. Diferencia que es muy positiva, que tienen las constelaciones individuales, que no lo tienen las constelaciones grupales, es que las constelaciones individuales se pueden hacer online, se pueden hacer a distancia. Esto en las grupales no se puede hacer. Entonces también para personas que a lo mejor están, qué sé yo, me pasó el caso, ¿no? De una persona que estaba viviendo en Estados Unidos, una argentina viviendo en Estados Unidos. Entonces, bueno, para ella constelar con un argentino, con su mismo y demás, le servía mucho más que de repente hacer una constelación allá. Entonces, bueno, las constelaciones individuales en esto. O online sería. Estas son las diferencias entre constelaciones grupales y constelaciones individuales. Vamos a adentrarnos un poco en esto de relaciones en general y los órdenes de o las leyes que se plantean en la dinámica de la constelación, que es lo que aparece. Las órdenes del amor, así le llamó Bert Hellinger, son un conjunto de reglas que habilita la circulación del amor en nuestras vidas, a través del respeto y la garantía de que estos órdenes universales puedan fluir en todas sus formas, ya sea en la pareja, en la paternidad, en la maternidad, en la amistad, en la salud, en el trabajo, en el dinero. Estas leyes empiezan a aparecer los conflictos, los obstáculos, las dificultades, las enfermedades, los síntomas, ¿sí? Nos plantean tres leyes. La primera ley, que es la ley de orden de pertenencia o de inclusión, la siguiente ley que tiene que ver con el orden jerárquico, y la última que tiene que ver con el orden de compensación, ¿sí? ¿Qué es el orden de pertenencia o de inclusión? Que todos pertenecen al sistema, todos tienen derecho a ser incluidos. Cuando hablamos de todos, Bert Hellinger habla de todos, desde el no nacido, abuelo que se fue, o el bisabuelo o el tatarabuelo que se fue a la guerra y que nunca más se supo de ello, un hijo que tuve y que lo di en adopción, ¿sí? Todos derecho a la pertenencia, a pertenecer al sistema. Bert Hellinger habla de una conciencia inconsciente familiar, que la llamó el alma familiar, que es el que aparece en la constelación o es el que se trabaja dentro de cualquier tipo de constelación, ya sea grupal o individual. Y es la que antes del sistema tengan su lugar. Y cuando esto no sucede, cuando el sistema es excluido, no tiene su lugar, esa exclusión va a implicar a alguien del sistema, independientemente de las generaciones posteriores, aunque no se conozcan la historia de ese ancestro, pero los va a implicar generándole dificultades, generándole enfermedades, generándole repeticiones, ¿sí?
La exclusión o la falta de reconocimiento de una parte del sistema es el origen de una diversidad de problemas y trabas en la vida, desde simples obstáculos y dolencias hasta tragedias de generación en generación y que no tienen una explicación. Yo recuerdo un caso en el que aparecía, bueno, vino un muchacho a constelar hace bastante tiempo, 3 años, vino a constelar que estaba como muy ansioso todas las corridas. La vida era una vorágine, entonces no se daba tiempo para el trabajo, trabajaba, sus hijos iba de vacaciones, como que no se permitía el stop, ¿no? En ese momento él tenía años. Entonces, cuando constelamos, y bueno, no importa lo que apareció en la constelación, pero aparece una lealtad. Había fallecido a los 50 años de una enfermedad, y su abuelo paterno había fallecido a los 50 años de otra enfermedad. Para la que el mensaje inconsciente o la lealtad inconsciente que se podía llegar a jugar era: me queda poco tiempo porque a los 50 años yo muero, porque en el sistema esto venía apareciendo, venía repitiéndose. Entonces, este hombre, porque tenía los minutos contados, de manera inconsciente. Esto no es algo que uno se lo ponga a pensar. De hecho, cuando nosotros en las constelaciones individuales trabajamos con el árbol genealógico, primero armamos el árbol con la persona, tratamos de ver cómo esto, ¿no? Repetición, muertes prematuras, suicidios, porque todo esto influye muchísimo en la obra de la persona. Entonces, cuando él pudo ver esto, cuando pudo cortar, o sea, en el trabajo de la constelación, por supuesto, trabajamos con esta lealtad para que él pueda soltar, para que él pueda, en la lealtad, él pudo hacer su vida, entre comillas, normal, al menos sin este apuro, sin esta desesperación, porque ya sentía que no le quedaban tantos, por decirlo de algún modo. De hecho, después de sus 50 años, me mandó un mensaje diciéndome: sigo vivo y estoy muy bien. Así que bueno, pudo quebrar con esa lealtad, y que vuelva lo mismo, esto parte inconsciente, no es que uno lo hace consciente. Si la constelación te lo trae para que vos lo pases a la conciencia, lo puedas ver, lo puedas tomar y lo puedas resolver. Hay muchos tipos de exclusiones que habitualmente más aparecen, son las exclusiones de los no nacidos, ¿sí? Un hijo que no nació, y acá no importa el motivo, aborto voluntario, espontáneo, eso no. Lo importante es que acá hubo alguien que no nació. Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que hay una mamá que viene a constelar determinado tema, su relación con su pareja, ¿sí? Y en el momento de la constelación aparece un representante, un muñequito, porque aquí tenemos otra serie de muñequitos que son también con los que trabajamos, que los voy a mostrar así un poquitito, ¿sí? Y apareció un muñequito que representa el aborto. Nosotros, cuando aparecen estos muñequitos que nos brindan información, se los ofrecemos al consultante para que él lo ubique en su sistema, cómo se está jugando esta emoción o este muñequito en ese sistema. Cuando uno le presenta esto, que aparezca el muñequito del aborto no significa que haya abortado literal, ¿no? Puede haber perdido, puede estar abortando la posibilidad de, sí, pero bueno, aparece. Y ella menciona que sí, que había tenido un aborto, que había perdido un bebé, pero que de eso nunca se había hablado. Y esto ocurre mucho, independientemente, vuelvo a lo mismo, que sea voluntario o espontáneo, por un simple motivo lógico y natural, porque genera mucho dolor. Sobre todo, haber perdido un hijo genera un dolor terrible. Haber abortado voluntaria o involuntariamente, si voluntaria o espontáneamente, genera un dolor terrible. Entonces, de eso no se habla. Es preferible no acercarse a eso que nos genera dolor. Cuando hay un bebé no nacido, ¿no? Esta mamá, vamos a suponer que pierde un bebé espontáneamente, y luego en el siguiente embarazo logra ese embarazo avanzar, logra tener ese hijo crece.
ese hijo, que es el primer hijo, el mayor, y no es el mayor, es el segundo hijo, es el primer hijo nacido, el primer hijo vivo, pero esa mamá tiene otro hijo. Y esa es la exclusión. Ahí es cuando en el sistema aparecen estas exclusiones, porque este primer hijo no es el primer hijo y le estamos dando un lugar que no es el que le corresponde, ¿sí? Que es el siguiente, que, a ver, el no nacido afecta en dos tipos de desórdenes, de leyes. Este, de pertenencia e inclusión, y el que sigue, que es el orden jerárquico, ¿sí? Que es el orden que tiene que ver con que el que llegó primero tiene la prioridad, y hay que respetarlo en cuanto a que hay que darle entidad, ¿sí? Entonces, este primer hijo, que no nació, no deja de ser el mayor, y yo, que nací, soy el segundo hijo. Esto no significa que las mamás tengan que ir a contarle, vos sos mi segundo hijo porque el primero lo perdí. Cada una evaluará en qué momento, si lo quiere hacer. Lo importante es que ustedes, como familia, como pareja, como papás, o uno como mamá, se dé lugar a esa pérdida, se le dé entidad, ¿sí? A ese no nacido, que ese embarazo que no avanzó, por el motivo que fuere, no deja de ser un hijo. Y como todo hijo, tiene que tener un reconocimiento, tiene que tener su nombre, ¿sí? Tiene que tener su lugar digo, si yo quiero poner una crucecita, si quiero poner una velita, si quiero poner una virgencita, si lo planto una maceta, o sea, tiene que darle ese lugar a ese hijo que no pudo nacer. Entonces, el orden jerárquico, ya hablamos del primer desorden, de la primera ley, que era la de exclusión, y lo enganchamos con este segundo, que tiene que ver con el orden jerárquico, que habla de el que llegó primero tiene la prioridad. En el núcleo familiar, los padres tienen prioridad frente a los hijos. El padre, la madre, después viene, madre, padre, es indistinto, después viene el primer hijo, el segundo hijo, haya nacido o no, ¿sí? Cuando algo de este orden se empieza a desordenar es cuando vienen los conflictos. Más allá de este ejemplo que di de este no nacido, hay otro que más de uno se va a sentir identificado, que tiene que ver con el desorden jerárquico. Por ejemplo, cuando yo me separo de mi marido, o mi marido muere, ¿no? Esperemos que así no sea, vamos a dar otro ejemplo, el marido de otra persona muere y se queda viuda. Cuando perdemos a nuestro compañero o cuando nos separamos de ese compañero, ese hijo, pensemos varón, generalmente es el varón, pero puede ser que un papá se separe y que esa mujer, hija, ocupe ese lugar. Ese hijo, en vez, a ver, papá está acá o mamá está acá y este hijo es descendencia, viene abajo. Este hijo se ubica a la par de ese papá o de esa mamá, ¿sí? En cuanto al rol. Entonces, yo le doy ese lugar jerárquico y este hijo toma ese lugar jerárquico porque yo se lo deposité y entonces no le quedó otra, ¿sí?, que tomarlo. Ahí hay un desorden porque este hijo deja de cumplir el rol de hijo para ponerse como compañero de esa mamá o compañero de ese papá. Esto es algo que aparece muchísimo. Entonces vienen a constelar y dicen, bueno, no sé, tengo dificultad de pareja y de repente nos encontramos con que el hijo es el hombre de la casa. Bueno, si tenemos a nuestro hijo como hombre de la casa, va a ser muy difícil que le demos lugar a otro hombre. Y no está mal que el hijo sea el hijo de la casa, ¿sí? Como hombre, pero no mi hombre. A ver, es muy sutil, pero no deja de ser muy significativo en este desorden jerárquico. Entonces, esto es algo que ocurre mucho. Mamá y papá se separaron, son grandes, y mamá se quedó sola, y yo porque pobre mamá, ¿no es cierto? Entonces me quedo al lado de ella, como quien dice, sosteniéndole la vela, y me olvido de hacer mi vida. Me olvido lo que tiene que ver conmigo, con avanzar, con generar mi familia y demás, ¿sí? Entonces, suele aparecer como desordenada, transgredida, entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajarlo cuando aparece en la constelación, ¿sí? Y lo podemos resolver, se puede ordenar.
Y la tercera ley, que es la ley que tiene que ver con el orden de compensación. El orden de compensación clave es para que el amor fluya en las relaciones humanas. Y esto tiene que ver con que haya equilibrio en el dar y el tomar. Y no se trata de dar y recibir, sino de tomar. Mientras el recibir habla de una actitud pasiva, que simplemente a uno le llega lo que el otro tiene para dar, esto de tomar requiere de acción, requiere de un movimiento hacia adelante, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo recibir un regalo, pero no por eso tomarlo. De la misma manera, todos, absolutamente todos, recibimos la vida de nuestros padres, pero eso no significa que nosotros la podamos tomar, ¿sí? La ley de compensación tiene que ver, o Hellinger apunta justamente a esto, ¿no? A este dar y tomar con respecto a nosotros hacia nuestros padres. Ellos nos dan lo único que nadie nos puede dar, que es la vida. Entonces, estos papás pueden haber sido malos padres para nuestro sentir, pueden haber sido abusivos, nos pueden haber abandonado, nos pueden haber maltratado, nos pueden haber hecho un montón de cosas, por supuesto negativas, estamos hablando en este momento. Yo no tengo obligación de quererlos ni de amarlos. Simplemente, lo ideal dentro de esta mirada terapéutica, de esta dinámica, es que yo pueda tomar la vida que ellos me dieron. Todo lo otro lo suelto, lo dejo y lo dejo partir, pero yo, para poder avanzar y para que este orden de compensación se equilibre, esté en equilibrio, yo tengo que poder tomar de ellos, aunque sea la vida. Bueno, te agradezco por darme la vida, yo ahora voy a hacer mi camino diferente al tuyo, ¿sí? Porque todo esto que vos hiciste a mí no me sirve, no lo voy a tomar, no lo voy a repetir, ¿no? Que muchas fueron golpeadores y resulta que termino yo golpeando también, cuando es algo que detesté o que no me gustó, pero bueno, hay como algo que me lleva a repetir. Bueno, tiene que ver justamente con esto del sistema familiar, de lealtades, de mandatos, de creencias, ¿sí? De cómo nosotros nos enseñaron a manejarnos dentro de este sistema. Entonces, volviendo al tema de compensación, es importantísimo que esto se respete. Y vuelvo a lo mismo. El poder tomar a los padres es un trabajo muy, pero muy sanador, porque inclusive a veces ocurre, ¿no? Que papá o mamá fallecieron, conocido o no, y que yo pueda tomar la vida de ellos hace que yo también pueda soltarlos y disfrutar de mi vida. Muchas veces ocurre que vienen a constelar, por ejemplo, ¿no? A ver, hay un montón de ejemplos, pero vienen a constelar personas que dicen, no encuentro sentido a mi vida, no me interesa nada, tengo como cierto desgano. A ver, no es una depresión, no hay una depresión, no hay una patología, pero hay como un desgano, como no encontrarle sentido a la vida, como no merezco vivir, no merezco tal o cual cosa. Y esto tiene que ver justamente con que si yo no tomé la vida que ellos me dieron, tomar la vida es agradecerle la vida que me dieron, difícilmente yo pueda tomarla y disfrutarla y hacer algo con ella, ¿sí? Entonces, dentro de las 3 leyes que Hellinger plantea, esta es sumamente importante y generalmente es una de las que más se trabajan, porque cualquier conflicto que uno trabaje, lo más probable que en la constelación es que aparezca el padre o la madre como originarios, por ponerle un nombre del conflicto, porque pueden venir de los abuelos, pero a mí me lo transmitió mamá o papá. Entonces, poder resolver esta ley tomando la vida, a mí me ubica en un lugar totalmente diferente. Inclusive porque si yo tomo la vida y hago esto, no tomo porque viene de atrás, viene de papá, viene de arriba, de mamá, tomo la vida, yo ahora me puedo parar y mirar hacia adelante. Mientras yo no tome, no acepte, no agradezca la vida, yo me quedo mirando hacia atrás, entonces no tengo chance de mirar hacia adelante. Y todo lo que vaya a pasar por delante, pasa. No lo puedo tomar porque estoy ocupada tratando de resolver aquello que no puedo, que puede ser una relación con mamá, con papá, ¿sí? Con abuelos, el sistema familiar en sí. Entonces, Hellinger plantea dentro de las constelaciones familiares estas 3 leyes que son las que
deben estar equilibradas, no se deben transgredir para evitar conflictos. Que por supuesto es muy difícil que esto ocurra, ¿sí? Entonces, cuando nosotros detectamos que algo de esto en nuestro sistema de origen o en el sistema que hemos formado, sea mi esposa, mi esposo, mis hijos y demás, yo tengo la posibilidad de modificar algo de eso, ¿sí? Pero digamos que estas 3 leyes siempre va a haber alguna desordenada, siempre, en todo sistema. Entonces lo ideal es ir ordenando en la medida que a mí me afecte. Si a mí me dicen, bueno, tenés que trabajar tu linaje porque acá, y a mí, la verdad, no me afecta en nada, yo no voy a trabajar algo que a mí no me afecte, ¿sí? Bien, ¿estamos de acuerdo? Avanzamos. ¿Cuáles son los elementos con los que trabajamos en las constelaciones familiares? Como les dije anteriormente, en las constelaciones se pueden trabajar con diferentes elementos. Yo trabajo con muñequitos de madera que llamamos muñequitos terapéuticos, que son estos muñequitos que se llaman vincores, porque es vínculo más amor. Trabajamos con 4 generaciones, en donde tenemos los abuelos y las abuelas, que son los muñequitos más grandes, los abuelos y las abuelas. Después tenemos los padres, después tenemos los hijos, después tenemos los nietos, ¿sí? Y lo mismo con las mujeres. Tenemos tanto abuelas y abuelos, padres y madres, hijos e hijas, y nietos y nietas. Y otra serie de muñequitos, que son los que les mostraba hoy, que tienen que ver con emociones, sensaciones y diferente información que nos va a brindar. Y un campo terapéutico o un campo constelador, que en este caso usamos una maderita blanca, en donde vamos a desarrollar la constelación, ¿sí? De esta manera trabajamos en la constelación. Por eso también se puede hacer a distancia, porque vamos indicando a ver cuáles son los elementos que la otra persona desea tomar, y lo tomamos y lo vamos armando la constelación en el campo constelatorio, y vamos viendo qué va pasando con cada uno de los muñequitos con los que vamos trabajando. ¿Qué va pasando? Quiere decir, ¿qué siente en ese momento que ubicamos ese muñequito? ¿Qué siente cuando ubicamos otro muñequito? Porque aunque parezca como loco, por decirle un nombre, uno empieza a sentir, ¿no? Porque si yo me pongo a mí y pongo a mi padre dándome la espalda y reflejamos esto, bueno, a ver, vos estás acá y pusiste a tu papá, pero tu papá te mira, no me mira. ¿Y cómo te hace sentir que no te mire? Y la verdad que me enoja, o me angustia, o me siento desprotegida. Y entonces a partir de ahí empieza a darse la dinámica de la constelación, ¿sí? Bien, es muy difícil explicar una constelación cuando esto es sumamente vivencial, cuando uno lo tiene que vivir, cuando tiene que diagramarlo, tiene que verlo. Una de las, digamos, de lo que también hace mucho hincapié Hellinger, tiene que ver con esto de ver, porque cuando uno puede ver también es lo que él llama como la imagen sanadora. Entonces, bueno, yo veo la dinámica, entiendo lo que está ocurriendo en este sistema, ya sea con los muñequitos o inclusive en una constelación grupal, porque yo quedo por fuera y estoy viendo qué es lo que está ocurriendo. Y entonces a mí, verlo de afuera y ver qué es lo que está pasando en esta dinámica, lo puedo ver, lo puedo incorporar, lo puedo resolver, lo puedo sanar y lo puedo soltar, ¿sí? Es muy importante la imagen de la constelación, la imagen final del orden. Bien, ¿cómo comenzamos una constelación? El primer punto es plantear el problema, que es qué es lo que quiero constelar. Entonces, por ejemplo, voy a decir, bueno, quiero constelar mi relación con el dinero, ¿sí? O vamos a hacer otro. Quiero constelar mi temor a volar, ¿sí? Entonces, bueno, voy a elegir un muñequito que me represente a mí, otro que represente de estas emociones dentro del campo, dentro de ese cuadradito, otro que represente el miedo a volar, y a partir de ahí empezamos, como les explicaba anteriormente, a trabajar. La constelación siempre nos va a llevar siempre o casi en el 99% de los casos, nos va a llevar a encontrar de dónde viene el conflicto dentro del sistema familiar, ¿sí? Si viene de papá, si viene de mamá, si viene de papá o mamá, hablamos del linaje, hablamos de los ancestros, ¿sí? Abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, primos, hermanos, tíos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, la constelación lo que nos va a mostrar
es de dónde está alojado el conflicto. Y en la constelación individual, una vez que nos muestra, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, que yo voy a constelar mi miedo a volar, ¿sí? Entonces este miedo a volar, cuando elijo un muñequito que represente el miedo a volar, vamos a imaginar, o vamos a dar simplemente como ejemplo, aparece el muñequito, hay un muñequito que representan las creencias, ¿sí? Entonces, bueno, yo planteo, bueno, esto tiene que ver con las creencias. Y a lo mejor hay una creencia instalada de manera inconsciente sobre esto de alejarme de mi casa, alejarme de la seguridad, alejarme de mi hogar, porque tal vez mis ancestros, inclusive, vinieron escapando de una guerra, inclusive dejando familiares allá, ¿sí? Nosotros, por lo menos aquí en Argentina, inclusive, ¿no? Después cada país va a tener su idiosincrasia, va a tener su historia y su cultura y demás. Está bueno también trabajar ahí, qué pasa con todo esto. Pero aquí ocurre que somos descendientes de inmigrantes italianos y españoles en general. Ocurre, hay un montón de nuestros abuelos, bisabuelos, por lo menos en mi generación, que vinieron exiliados de la guerra, muchos que han dejado a toda su familia allá, inclusive que han dejado, por ejemplo, a una esposa y a un hijo y han venido aquí y han formado una nueva familia y en donde aquellos han quedado excluidos, ¿sí? De aquellos nunca más se habló, nunca más se supo nada. Entonces, toda esta problemática, por ejemplo, lo digo como este ejemplo de esta constelación, a lo mejor tiene que ver con todo esto. Entonces, de manera inconsciente, yo estoy generando una lealtad con mis ancestros y por eso el miedo a volar. Porque el volar para mí representa el país o el abandonar a mis ancestros o a mi familia y a lo que fuere, ¿sí? Entonces, a partir de ahí podemos pensar, bueno, a ver, y si pensamos en estos ancestros que han dejado, por ejemplo, esto es solamente un ejemplo que se me ocurre en este momento, no lo tengo planeado, supongamos que es, bueno, perfecto, tiene que ver con los ancestros, con alguien que dejó su país y demás. Vos, en mi caso, yo, ¿con qué lo refiero? ¿Con qué ancestro? Yo diría, y mi bisabuelo paterno, o mi bisabuelo materno. Bueno, hagamos una cosa, elegí un muñequito que represente a ese bisabuelo campo, elijo un muñequito y lo ubico en el campo. En el campo es en ese cuadradito donde estoy trabajando, ¿sí? Aunque yo no conozca a ese bisabuelo, pero yo sé de una historia que de manera inconsciente a mí me está afectando quizás en esto que yo estoy constelando. Bien, cuando aparece el abuelo o este bisabuelo, podemos poner a las generaciones anteriores, podemos poner al abuelo y podemos poner a papá, y ahí podemos trabajar con estos hombres, con este linaje, con este sistema, para poder soltar o resolver este conflicto que yo estoy teniendo. Entonces, ¿cómo se resuelve en una constelación individual? En una constelación individual se resuelve a través de una visualización o una meditación guiada, ¿sí? Dependiendo cada uno como lo quiera llamar. Una visualización guiada en donde lo que vamos a hacer es en este caso digo en este ejemplo, imaginar que tenemos ahí delante a este abuelo o a este bisabuelo o a todos estos hombres, de visualizarlos, a tratar de imaginarlos, siempre trabajando con los ojos cerrados en el momento de la visualización. ¿Por qué es importante la visualización? Está comprobado desde la neurociencia que toda la información que nosotros le demos a nuestro cerebro, como si, es decir, como si esto estuviera ocurriendo, nuestro cerebro no distingue entre el como si y la realidad. Entonces, toda información que yo le ofrezca a mi cerebro a través de lo cognitivo, de todos mis sentidos, para el cerebro esto está ocurriendo, ¿sí? Entonces, en la visualización, yo lo que voy a hacer es, ante una situación traumática, conflictiva, angustiosa, dolorosa, yo voy a hacer una visualización para tomar todos esos sentimientos, todas esas emociones, conectarme con esa bronca, con ese dolor, con esa imposibilidad, con lo que surja, y poder liberarlas, poder sacarlas, poder entregarlas a quien corresponda. En este caso, sacaría todo ese miedo a volar y se lo daría a este bisabuelo o a este
abuelo, o a este padre, o a todo este linaje masculino, se lo entregaría a él. Entonces, para mí, nuestro cerebro esto está ocurriendo. Yo me estoy sacando esa carga, yo estoy haciendo que todo ese peso que yo vengo trayendo de manera inconsciente, que no es mío, que viene de mi sistema, de mis ancestros, yo lo puedo soltar, lo puedo dejar. Entonces, mi cerebro lo entiende como que esto ya está resuelto. Y a través de la visualización también trabajamos con frases sanadoras que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Las frases sanadoras son muy eficaces, están dentro de... a ver, las frases sanadoras nos ayudan a liberar esos bloqueos. Las frases sanadoras podrían llegar a ser, por ejemplo, en este caso, te entrego esto que no es mío, vos hiciste tu camino, yo voy a hacer el mío es sin miedo, estos miedos no son míos, les agradezco, los honro porque gracias a ustedes yo estoy acá, pero esto no lo quiero para mí, ¿sí? Tiene que ver con esto. Nosotros les vamos a entregar a los consultantes en el momento de la constelación frases sanadoras para que puedan decir, para que puedan liberar todas estas tensiones, todos estos traumas o todas estas miedos, angustias, complicaciones y demás para poder avanzar. Entonces, una vez que planteamos la constelación, que vemos dónde está el problema, vamos a la visualización para resolverlo. Una vez que terminamos con la visualización, y la visualización siempre termina de una manera positiva en cuanto que agradezco, los honro, tomo la vida si estoy trabajando con papá o con mamá, bueno, lo que fuera, termino mirando como hacia adelante, hacia el futuro, hacia lo que voy en busca de y demás. Termino, ¿no? Entonces invitamos al consultante a que abra sus ojitos, a que se conecte de nuevo con la constelación, y luego le damos un orden que tiene que ver con un orden jerárquico, ¿sí? Poniendo al consultante, el muñequito, digo, ¿no? Que representa a ese consultante, detrás su padre, detrás su abuelo, detrás su bisabuelo, y esto que representaba las creencias, que representaban el miedo a volar, por ejemplo, que es este ejemplo, las podemos poner detrás de todos ellos porque es un tema resuelto, ¿sí? Así se trabaja con las constelaciones individuales, es una forma de trabajar, que es la forma que yo utilizo. Entonces, con esta dinámica, con estos elementos de trabajo, ¿sí? Bien, espero que haya quedado un poquito claro la forma de trabajo y demás. Y por último, que me parece como sumamente importante hablar, es que dentro de las constelaciones, uno de los temas que suele aparecer son las lealtades, como hablábamos recientemente. Entonces, es muy importante que siempre que aparezca una lealtad, es algo casi moneda corriente dentro de las constelaciones, siempre que uno pueda detectar que hay una lealtad, es muy, pero muy importante poder quebrar esa lealtad. Porque las lealtades, para la mirada de la teoría sistémica o de la dinámica de las constelaciones, son negativas. Una lealtad no me permite avanzar, ¿sí? Entonces, si mi padre no terminó el secundario y de repente yo me encuentro que estoy tratando de rendir mi última materia para recibirme de abogado, o de abogada, de arquitecta, de peluquera, lo que fuere, y tengo dificultad y quiero constelar por qué no puedo terminar, probablemente hay una lealtad inconsciente. Porque si este papá no terminó el secundario, ¿cómo yo voy a superar a ese papá? ¿Sí? Las lealtades tienen que ver con esto. Esto es algo que aparece muchísimo en las constelaciones familiares, ya sean individuales o grupales, y es algo que cuando uno empieza a revisar, o es algo que los invito a que ustedes revisen en su árbol genealógico, en su historia familiar, cómo aparecen estas lealtades, ¿no? Personas que vienen de un sistema familiar humilde, carente, de carencias económicas, es muy probable que le cueste mucho recibir dinero, ser exitoso económicamente, porque bueno, si ellos no tuvieron, ¿cómo yo voy a tener? Sería, si yo logro eso, dejo de pertenecer o quedo excluido de este sistema, ¿sí? Entonces, bueno, esto de las lealtades me parecía como muy importante marcarlas porque es algo que aparecen y aparecen muchísimo en las constelaciones, ¿sí? Así que bueno, de eso se trata un poco, y para cerrar la constelación siempre ordenamos el sistema y es muy importante cómo se va la persona después de constelar. La persona se va sumamente tranquila. El comentario siguiente a la constelación es:
me siento como más liviana, siento que me saqué un peso de encima, siento que me pasó un camión por arriba, porque eso es algo que yo siempre les digo, bueno, después de una constelación van a sentir en el transcurso del día como que les pasó un camión por encima, porque la verdad es que se trabaja tanto con las emociones y es tan intenso el trabajo que nuestro cuerpo, que es con el que trabajamos en ese momento, queda agotado, psicoemocionalmente, ¿sí? Entonces, es importantísimo el trabajo y el sentir después de una constelación. Es sumamente sanador, es sumamente liberador, hermoso. Así que bueno, aquel que no haya tenido la experiencia de vivir una constelación, se la súper recomiendo. Y acá no importa si es individual o grupal. En la medida que puedan trabajarlo y que puedan hacerlo, van a ver lo bien que se van a sentir. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. No sé si tienen preguntas. Sally, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Claro que tenemos preguntas, tenemos muchísimas preguntas. Wow, bueno. Sí, vamos a tener que organizarnos muy bien para poder llegar a todas. ¿Vale? ¿Cómo no? Vamos a hacer rapidito, así podemos responder la mayor cantidad posible de preguntas. Así es. Bien, pues entonces, sin más empezamos. Lilian, desde Colombia, pregunta, si no conozco a nadie de mi familia, ¿cómo puedo trabajar las constelaciones familiares? Bien, Lilian, bienvenida, colombiana divina. El tema es el siguiente, nosotros no necesitamos conocer, o sea, siempre que trabajamos con las constelaciones, trabajamos con la información que tenemos y hasta donde tenemos. Lo que no tenemos, no lo inventamos. Ahora, si yo necesito constelar algo porque necesito información, por ejemplo, ¿no? Daba el ejemplo de la adopción, que es como el más común, el más visual. Si yo soy adoptiva y de repente quiero saber sobre mis padres biológicos porque no sé nada, voy a una constelación grupal y el campo, en la constelación, esa información me la va a ofrecer. Si están vivos, si están muertos, qué pasó, si hay un rechazo conmigo, si es lo que tuvo que pasar o lo que fuere, ¿sí? Pero trabajamos con lo que tenemos. Lo que no tenemos, no lo tenemos. No pasa nada. Bien, sí. ¿Respondida? Sí, siguiente, Mariel desde Argentina pregunta, tengo insomnio desde los 18 años, ahora tengo 63, sin respuesta a tratamientos, vivo en alerta. Bien, bien, vive en alerta, tal cual. Bueno, habría que trabajar ahí a ver, constelar el insomnio. Esto no es un detalle menor, vivo en alerta, no tiene que ver con esto. Bueno, hay que ver en ese sistema familiar qué pasó para que ella esté en alerta, de qué se está alertando. Hay algo ahí ancestral seguramente que ocurrió en donde no se pudieron alertar o donde estaban como alertas a determinadas situaciones. Entonces, ella lo único que está haciendo de manera inconsciente está teniendo una lealtad a ese sistema. Habría que abrirlo y a ver qué ocurre en una constelación. Estaría buenísimo que lo pueda trabajar. Para ver de dónde viene y para resolverlo, ¿sí? Se puede resolver. Sí, discúlpame, Sally. Bien, así es, no pasa nada. Eva desde México pregunta, ¿por qué proyecto en mi vida hombres casados o comprometidos para relacionarme? ¿Y cómo lo resuelvo? Ay, bueno, Eva, a ver, tendríamos que ver tu árbol genealógico, tendríamos que ver cómo es tu sistema familiar, a ver qué pasa ahí. A veces esto es muy interesante porque es algo que ocurre mucho. Y uno generalmente apunta a ver los hombres en mi sistema, fueron infieles, ¿qué pasó? Pero a veces viene por los hombres, pero ojo, porque muchas veces también tiene que ver con las mujeres del sistema. ¿Qué lugar ocuparon esas mujeres para que ella siempre se ponga en ese lugar, en ese segundo lugar, en ese lugar rezagado, en ese lugar inferior en cuanto a la mirada del otro? ¿Sí? Entonces, tendríamos que abrir, tendríamos que constelar para ver de dónde viene y para poder resolverlo. Bien, Lourdes desde Houston pregunta, ¿se puede trabajar las constelaciones con terapias a distancia? Sí, las constelaciones individuales se pueden trabajar perfectamente y, a ver, yo soy partidaria de que lo presencial es maravilloso, pero cuando eso no podemos, antes de no hacer nada, a distancia se puede trabajar igual, ¿sí? O sea que se puede trabajar perfectamente. Bien, María Elvira desde Colombia dice, mi vida en este momento está sin norte, elegí una carrera que mi mamá me dijo, ahora tengo muy mala relación
con mi mamá y mi papá y mis papás son separados. Bueno, bien. ¿Cómo se llamaba Lourdes, me dijiste? María Elvira. María Elvira, tal cual, ahí hay un mandato familiar. Y ese mandato familiar, o sea, ese mandato, a ver, todo tiene una consecuencia, ¿sí? Responder a ese mandato para tu familia está bien, ¿no? Porque vos estás haciendo lo que ellos quieren, pero estás siendo sumamente infeliz. Y de hecho llegó hasta a lo mejor esta mala relación. Lo primero que tenemos que resolver es tu relación con mamá y poder soltar y que vos puedas hacer lo que vos realmente quieras. Estos mandatos nos condicionan muchísimo. Mamá, es lo que mamá quiere, lo que mamá haya o no haya podido, es un tema de mamá. Vos tenés que hacer tu camino, y tu camino lo tenés que elegir vos. Y te tenés que equivocar si es necesario. Pero bueno, esto de los mandatos es un trabajo intenso y muy movilizante, pero bueno, hay que resolverlo. Y es Bien, posible. seguimos. Marcelo, desde Argentina, pregunta, ¿cómo ves la homosexualidad tanto del hombre como de la mujer desde las constelaciones familiares? No sé a qué se refiere cómo veo la homosexualidad. La verdad es que acá no trabajamos con homosexuales, trabajamos con personas. Acá no nos importa si son homosexuales, bisexuales. Acá son seres humanos que atraviesan diferentes problemáticas. Habría que ver en ese sistema o en la persona que venga con su elección sexual para abrir a ver de dónde viene y también cuál es el problema de esa persona, porque yo puedo ser homosexual y que mi conflicto sea el laboral y no tener ningún tipo de conflicto por mi homosexualidad. Entonces, ser homosexualidad no significa un conflicto. Tendría yo que ver cuál es mi conflicto para poder trabajarlo independientemente de mi sexualidad. Ahora, si el conflicto es homosexual, porque, bueno, ¿por qué la homosexualidad? Habría que ver en ese sistema que pasó, con los hombres y con las mujeres. Bien, Ágape desde España pregunta, ¿se puede constelar la autoestima? Sí, Ágape es una de las constelaciones que más se realizan. La autoestima como los vínculos con los padres y la pareja. Sí, claro, como que no. Se puede constelar, se puede trabajar y se puede resolver. Soltar esto que no es nuestro. Estos rótulos que nos pusieron de manera, a ver, muchas veces sin querer, papá y mamá, sí, pero bueno, hay que sacárnoslo de encima. Pita desde Colombia dice, no logro entender en qué consiste eso de constelar. Mi madre murió cuando tenía 2 años. ¿Cómo influye esto? Bueno, a ver, no puedo volver a explicar todas las constelaciones, es una dinámica, simplemente que lo que trabaja son con problemas que uno tenga y que no pueda resolverlo porque a veces no tienen que ver con nosotros, sino con temas ancestrales. Acá hay una realidad. Años, un niño, pensamos en cualquier niño que a los 2 años se queda sin mamá, es muy difícil que esa persona, a menos que haya tenido unos papás sustitutos muy amorosos, es muy probable que esa persona tenga diferentes problemáticas en cuanto a que no pudo tomar la vida porque no pudo construir un lazo, porque no pudo tener a esa mamá, porque hubo un abandono ahí de esa mamá. La muerte para cualquier ser humano es un abandono, entonces habría que ver cuál es el conflicto de ella, qué conflicto tiene. A ver, que a mí se me haya muerto mi mamá cuando yo tenía 2 años, puede que no sea un conflicto. El conflicto puede ser otro. Mi autoestima, la violencia, una adicción, la adicción a la comida, relaciones. O sea, yo voy a trabajar lo que es un conflicto para mí, no la muerte de mi mamá, a menos que yo quiera trabajar para poder soltar y despedir a esa mamá con la cual no pude tener un vínculo. Franci Escobar desde Colombia dice, mi padre aún no ha superado una pérdida económica que tuvo y vive muy preocupado y siempre está pensando en carencia económica. Me molesta mucho por ello. ¿Cómo puedo guiarlo? Bueno, a veces uno quiere hacer algo que el otro no está dispuesto a recibir, ¿sí? Tal vez uno quiere ayudar a alguien y ese alguien no está dispuesto a recibir esa ayuda. Entonces, no sé qué podrías hacer en cuanto a que tu papá tiene que tener la necesidad o el deseo de hacer algo.
vos lo único que podés hacer como hija es acompañarlo, y creo que no es poco, ¿sí? Acompañarlo. Acá lo importante, tal vez, porque esto de las constelaciones se van viendo las diferentes generaciones en donde la descendencia va teniendo como algunos problemas que se suelen repetir. Habría que ver en esa historia familiar qué pasó con el dinero para que ese papá tenga esta pérdida tan importante, y tal vez ella que está escuchando esta conferencia es la encargada de resolver esa problemática, porque va a evitar que la descendencia, o sea, ella, sus hijos, sus hermanos, sus sobrinos, pasen lo mismo que pasó su papá, que a lo mejor en el sistema pasó anteriormente esto de las pérdidas de dinero, de tierra, ¿sí? De todo lo que tiene que ver con la abundancia, lo económico y demás. Bien, seguimos. Gladys, desde Buenos Aires, Argentina, dice, soy la hija mayor de 4 hermanas y en mi vida todo se ha repetido en septenios, trabajo, matrimonio, incluso mudanzas. ¿Hay una manera de cortar ese lazo? Hay que trabajar esa lealtad, tal cual. Acá estamos hablando claramente de una lealtad inconsciente. Hay que ver qué pasa que todas las mujeres repiten esta historia. Entonces, bueno, hay que ver de dónde viene, de la abuela, de la bisabuela, de parte del linaje femenino, del linaje masculino, y se puede trabajar, claro, hay que cortar con esa lealtad. Hay que trabajar esa lealtad para poder soltar y no cargarlo más. Por supuesto que se puede trabajar, ¿sí? Elizabeth, desde Chile, dice, ¿puedes realizar una constelación familiar a pesar de tener 2 historias familiares? El uno desorden, yo sería la segunda hija, pero en mi presente soy la una porque soy adoptada. ¿Cuál es la real? Bien, qué buen ejemplo de Chile, ¿no es cierto? Vos tenés 2 sistemas familiares. Tenés el sistema de origen, como llamamos, ¿sí? El sistema de origen y el sistema adquirido, ¿sí? Vos tenés 2 sistemas, con lo cual tu problemática, vamos a suponer que fuera, no sé, un temor, una fobia, ¿sí? Vos vas a trabajar esa problemática, y esa problemática puede resultar que venga de tu sistema de origen o de tu sistema adquirido. ¿Sí? Acá lo importante es ver cuál es el problema para poder trabajarlo. Pero es cierto que en tu caso en particular, por ser adoptiva, tenés 2 sistemas. Entonces, los que tienen 2 sistemas tienen como doble posibilidad de trabajo, ¿sí? Si no viene por acá, puede venir por acá. ¿Por qué? Porque el sistema biológico tiene más que ver con la herencia biológica, con lo hereditario, quizás más biológica y físicamente. El sistema adquirido, ahí se juega mucho esto de las creencias, los mandatos, porque yo me crío en un sistema, sí, me crío, está bien dicho, en un sistema donde hay cierta información que a mí me van bajando, ciertas creencias. A ver, todas las mujeres deben casarse vírgenes, todas las mujeres se quedaron solas, todas las mujeres tal cosa, ¿sí? Entonces ahí ella fue recibiendo esa información que empezó a instalarse como una creencia, como un mandato, como una lealtad, empezó a tomar secretos también familiares. Entonces, dependiendo del tema que vaya a trabajar, va a trabajar con un sistema o va a trabajar con el otro. Gladys, desde Argentina, dice, ¿hay manera de cortar con los lazos de nuestros antepasados que nos hacen repetir sus problemas? Sí, claro. Tal cual, es que las constelaciones es justamente para eso, para cortar con las lealtades de nuestros ancestros, que no nos ayudan, que no nos sirven, que no nos permiten avanzar. Es simplemente para eso, para que nosotros podamos avanzar y seamos nosotros sin esa carga que viene de atrás, y que de ellos tomemos todo lo bueno. Alba Marina, desde Argentina, dice, ¿hay alguna forma en que pueda ayudar a mi hija de 28 años constelando yo? Tiene problemas de ira, inestabilidad emocional, adicción a la marihuana. Bien, muy, muy buena pregunta. Sí, la verdad es que sí, ella lo puede ayudar, la puede ayudar y la puede ayudar muchísimo, tanto ella como su papá, porque esta hija, ¿sí? Es el fruto de esta mamá y de este papá. Esta mamá tiene un sistema familiar y este papá tiene otro sistema familiar. Entonces habría que ver ahí dónde está alojado el tema de las adicciones, si hay alguna enfermedad psiquiátrica en un sistema o en el otro. Entonces, si nosotros lo podemos ver a través del árbol, vamos a suponer que
por dar un ejemplo, simplemente no sé si es el caso, pero digo, que en el sistema familiar del papá hubo personas adictas, qué sé yo, al juego, o en el sistema de la mamá hubo ancestros adictos a la medicación, adictos al cigarrillo, adictos al alcohol. Entonces lo que está haciendo ella por lealtad a esos ancestros está transitando lo mismo. Por supuesto que ella la puede ayudar. Ella no puede constelar por su hija, pero sí puede trabajar su sistema familiar, ¿sí? Las adicciones en su sistema familiar, la ira, el enojo, los problemas psiquiátricos o lo que fuere de ella y su sistema familiar. Ella resolviendo su sistema familiar va a poder ayudar a la descendencia, o sea, a su hija. Por supuesto que la puede ayudar así. Bien, a la pregunta de Marcelo Martino desde Argentina, que preguntaba, dice que no se entendió su pregunta anterior, dice que se refería a cuál considera que es la causa de que algunas personas se sientan diferentes cuando te hablaba de la homosexualidad. Ah, de la homosexualidad, bien, bien. ¿Cuál sería entonces la pregunta? Que se refería a cuál considera que es la causa que algunas personas se sientan diferentes. Bien, y acá vamos a hacer como un paréntesis. Las personas se sienten diferentes y no necesariamente por ser homosexuales. Entonces, por eso hay que ver en el sistema familiar por qué esa persona se siente diferente. Y ahí podemos, a ver, son hipótesis, porque cada caso y cada sistema hay que verlo y hay que trabajarlo, ¿sí? Pero vamos a dar como ejemplo. Puede ocurrir que en un sistema familiar, como en el caso que nos presenta este muchacho, puede que pase que hayan habido excluidos, ¿sí? Entonces, la homosexualidad social, cultural y a veces hasta familiarmente es una forma de exclusión, ¿sí? Es como aquel que sale a robar, es como, a ver, no digo que sea igual, pero digo, dentro de un sistema familiar, si es un sistema familiar muy conservador, muy estructurado, es probable que una persona homosexual quede excluida de ese sistema. Entonces, a lo mejor, esa persona que queda excluida de este sistema familiar, por ser diferente, puede tener mucho que ver o puede haber lealtad con algún otro miembro de ese sistema ancestral que haya quedado excluido. ¿Sí? Esto es todo de manera inconsciente y habría que ver ese caso en particular, si tiene que ver con eso o tiene que ver con otra cosa, pero la verdad es que si se siente diferente, posiblemente que lo excluyen o a veces que uno se autoexcluye y hay que ver con quién estamos en lealtad en ese sistema familiar para ubicarnos de esta manera, para sentirnos de esta manera. ¿Se entendió un poco más? Sí, así es. Seguimos. Bueno, Nati dale. desde España pregunta, ¿qué podría esconder el hecho de que una persona se autolesione y al mismo tiempo viva aterrada por su mala salud? A ver, también esto de autoflagelarse sería, ¿no? Lastimarse. Creo que tiene mucho que ver, no sé si es el caso, pero para que ella lo piense y trate de revisarlo ella en su sistema familiar y en su historia familiar, pero creo que tiene mucho que ver con no tomar la vida, ¿sí? Entonces, ahí tendría que revisar ella, a ver cómo es la relación con su papá y con su mamá, y si hay algo ahí que pueda trabajar y que pueda mejorar, porque posiblemente hay algún conflicto con alguno de ellos. Entonces, ella, al no poder tomar la vida, lo que hace es lastimarse, a ver, no la valora, no la cuida, no la disfruta, ¿sí? Es una hipótesis. Habría que ver en su caso en particular cómo son esos vínculos y cómo es ese sistema familiar. Pero muchas veces tiene que ver con esto, con no tomar la vida, ¿sí? Con no haberse sentido amado, con no haberse sentido valorado, con no haberse sentido reconocido. Entonces, bueno, uno tiende a autoflagelarse. Eduardo desde México dice, nuestros padres nos ocultan nuestro origen familiar. ¿Es por esta razón que entre hermanos tengamos conflictos de unidad? Sí, totalmente, totalmente. Hoy no lo mencionamos mucho, pero uno de los grandes conflictos también dentro del sistema familiar son los secretos, ¿sí? Entonces, cuando aparecen secretos, cuando aparecen cosas no dichas, cuando aparecen ocultamientos, esto genera un desorden y unas crisis terribles en el sistema familiar. Veces que un hijo
es hijo de la madre, pero no de ese padre, ¿sí? Y el padre lo adopta como hijo propio, y hay siempre un conflicto terrible y uno no entiende por qué, si es el hermano, si es el padre, y resulta que después termina no siendo hijo legítimo o biológico de ese papá, entonces ahí se entiende toda la dinámica y todo el conflicto que pueda llegar a aparecer. Pero sí, sin dudas que todo lo que es ocultamientos, secretos, condicionan y generan un montón de crisis en el sistema familiar, sin dudas que sí. Soleya desde España pregunta, ¿es preferible hacer una constelación grupal o individual para la primera vez? Eso es muy personal, porque hay muchas personas que no quieren exponerse ante un grupo de personas, entonces prefieren algo individual, más conservado, más cuidadoso. Eso va a depender de cómo ella se sienta. Si ella no tiene temor o vergüenza a la exposición, perfectamente puede ir a un taller grupal, y si es más reservada y prefiere como cuidar un poco más su historia, su problemática, puede hacer una constelación individual. Eso es como muy personal. Lo que haga va a ser maravilloso para ella. Bien, seguimos. Marcela desde Chile pregunta, ¿cuántas veces hay que hacerlo para soltar el problema definitivamente y no volver al mismo patrón? Bien, qué buena pregunta, porque de esto no hablamos en la conferencia. Las constelaciones son una dinámica, no es una terapia, entonces, por lo menos desde mi mirada, lo ideal es que una persona constele una vez el problema que tiene y después se dé mínimo entre 20 y 30 días para ver qué le pasa y cómo se siente a partir de esa constelación. Muchas veces ocurre que hay lealtades o mandatos o creencias muy arraigadas y que tal vez necesitamos constelar 2 veces porque una nos ayudó, pero resulta que después aparece otro conflicto y ese conflicto está unido de nuevo con esa persona del sistema. Entonces lo volvemos a trabajar, ¿sí? Las constelaciones no son una terapia, o sea que no es recomendable todas las semanas, no, para nada, es un trabajo muy intenso, con lo cual inclusive hay gente que constela una vez en su vida y ya está, o sea, cada vez que yo hago una constelación, trabajando un tema, volviéndolo a trabajar otra vez o trabajando otro tema, esto es independiente, mínimo tienen que pasar entre 21 días y 30 días, que es lo que el cuerpo necesita en nuestra mente para ubicar todo eso que trabajamos. Brenda desde México, ¿se puede corregir el miedo a conducir mi auto con estas terapias? Sí, se puede trabajar perfectamente, sí, tal cual, fobia a manejar. Hay que ver qué le pasa con eso, ver de dónde viene. Sí, te lo recomiendo. A mí me pasó lo mismo, así que te lo recomiendo, Brenda, hacelo. Rodrigo desde Chile dice, he participado en talleres de constelación, realmente es impactante. Ay, Pedra, sí. gracias por explicarlo tan fácil. Ay, gracias, Rodrigo. Y pregunta, ¿cuánto afecta no saber de todos los integrantes de la familia al constelar? Bien, bueno, gracias por tu comentario, Rodrigo. Qué bueno que lo hayas experienciado y me alegro muchísimo que te haya servido. ¿Cuánto afecta no saber? No afecta demasiado. Uno sabe lo que sabe y lo que no sabe no lo va a inventar. En realidad, sabemos lo que tenemos que saber. Entonces, entreguémonos a eso. De hecho, muchas veces hay información que nosotros la tenemos y no sabemos que la tenemos. Simplemente hay que empezar a buscarla. Así que con la información que vos tengas, está maravilloso. Se puede trabajar perfectamente. Esto es inconsciente, entonces a veces no tiene que ver con lo consciente, con lo que yo sepa. Por eso, si bien es importante si tengo información, si no la tengo tampoco es condicionante como para hacer o no hacer una constelación. Bien, seguimos. Roselín desde Argentina dice, constelé mis relaciones hace 2 meses porque en todas me engañaron o me dejaron por otra persona. ¿Es suficiente para romper ese patrón o hay algo más que hacer? Bueno, lo que podés hacer es, a partir de esa constelación, seguramente se habrá armado una dinámica de dónde venía digamos, este conflicto. Así que lo que estaría bueno hacer es ver qué te pasa a vos hoy con las relaciones, ¿no? Si seguís eligiendo hombres digamos, infieles, o si a lo mejor ahora tu mirada y tu estar ante el hombre es diferente
y tu elección cambió. Habría que ver qué te pasa a vos aquí y ahora y si vos ves que seguís viendo o eligiendo personas con estas características, tal vez estaría bueno que vuelvas a constelar. Si ves que no, ya no, porque no es un conflicto para vos, ya está resuelto. Bien, Susan desde Perú dice, en una familia de padres unidos, sus hijos tienen matrimonios fracasados. ¿Cómo cambiar eso? Bien, ¿cómo cambiar eso? Habría que ver en ese sistema familiar. No necesariamente porque sus padres sigan juntos, los hijos tienen que seguir juntos, o por tener padres separados, los hijos se van a separar, ¿sí? No tiene que ver con esto. A ver, no en todos los casos, hay que ver caso por caso, pero digo, no tiene que ver necesariamente con esto. Si mis papás están unidos, yo voy a estar unida. Si mis padres se separaron, yo quiere decir que me voy a separar. No tiene que ver con esto. Habría que ver en realidad, porque que yo esté unida, vamos a pensarlo así, que esta mamá esté unida con su papá, no significa que esa relación sea una buena imagen, una buena relación para esta hija, ¿sí? Porque si esos papás, vamos a suponer, y es un ejemplo caso, pero si esa mamá es sumisa ante un hombre violento, pero sigue igual por temor, porque no se puede separar, por subestimación, por lo que fuera, lo más probable es que esta hija elija hombres y los deje partir cuando vea este modelo que se repite. Entonces, ¿qué es lo más sano? ¿Mejor partir y separarme o seguir en relación con una persona violenta, agresiva o que me subestima? ¿Sí? ¿Se entiende? Rosy desde México dice, no puedo embarazarme, tuve un bebé por fertilización, pero nunca tuve deseo de ser mamá. Conocí a un hombre, sentí deseo de ser mamá con él, creo que vivimos juntos en vidas pasadas. ¿Será cierto? Ay, qué linda. Es posible, no lo sabes. Posiblemente. Acá el punto es que, bueno, evidentemente si vos no deseas tener un hijo, es muy difícil que lo tengas, inclusive haciendo todos los tratamientos que vos te propongas, ¿sí? Es muy importante y también habría que ver qué pasa con la maternidad en tu sistema familiar, con la maternidad y con los hijos, cuáles son las vidas de cada uno de los hijos de ese sistema para que vos no desees tener un hijo o que se te dificulte en el caso que vos desees tenerlo. Bien, Lili desde Argentina dice, mi padre murió cuando yo tenía 8 años, mi mamá nos crió sola a mí y a mis 3 hermanos menores. Yo tengo 41 años, nunca quise casarme, ahora sí me gustaría hacerlo. ¿Qué tengo que constelar? Eh, Habría que ver ahí, bueno, ahora lo quiere hacer, el tema es, ¿tiene pareja para hacerlo? Sería la pregunta. Entonces, si no tiene pareja, sería trabajar la pareja para ver dónde está alojado esto de no poder casarse, suponiendo que tuviera pareja. Si no tiene pareja, lo ideal sería que constele la relación de pareja, porque entonces ahí puede aparecer una lealtad inconsciente con este papá o con esta mamá para que ella lo pueda trabajar y así poder construir la familia que desea. Bien, seguimos. Tania, desde España, dice, atraigo a mi vida hombres que siempre tengo que sacar adelante y terminamos mal la relación. ¿Esto tendría que ver con el aborto que tuve de joven? ¿Y eso atrae escasez económica? Es muy probable, en una constelación eso es lo primero que aparece. Cuando hay un excluido, como puede ser la pérdida de un aborto, lo primero que aparece es eso, porque hasta que vos no le des ese lugar a ese bebé no nacido, todo lo otro va a ser un conflicto, no te va a permitir avanzar. Y en general los no nacidos, en donde afecta, en general, es justamente en la pareja, porque es con la pareja con la que uno, por lo menos naturalmente, va a formar una familia. Entonces no vas a formar una familia mientras vos no reconozcas a ese que fue parte de tu familia. Laura, desde Argentina, dice, recién me entero de incesto en mi árbol. ¿Cómo me afecta y cómo lo curo? El tema es el siguiente, no es desde el problema, o sea, hay un incesto, a ver qué me está pasando a mí. Es qué me pasa a mí para ver si tiene que ver con este incesto. Habría que ver cuál es el problema de ella, si es que hay algún problema, algún conflicto, para trabajarlo y ver si tiene que ver con este incesto y poder trabajarlo y soltarlo.
pero no es que porque haya habido un incesto a mí me va a pasar algo o yo lo tengo que trabajar, porque puede no afectarme a mí, puede afectar a otro miembro del sistema. Yo tengo que trabajar lo que a mí me afecte, lo que para mí aquí ahora sea un conflicto. Bien, Liduvina desde España pregunta, ¿cómo me pueden ayudar las constelaciones en el dinero? Bueno, trabajándolo, la constelación lo que te puede mostrar es por qué en el dinero, imagino que es no tener dinero, no poder retener el dinero, es justamente viendo en el origen de dónde viene todo esto, en tu árbol genealógico, en tu historia familiar, para que lo puedas resolver. Es ver de dónde viene, darle sentido y resolverlo. María Teresa desde Bogotá, Colombia, dice, perdí a mi nieta trágicamente hace 10 meses. Entonces, ¿qué me aconseja constelar mi tristeza? Estoy muy afectada. ¿Cómo se llama? María Teresa. María Teresa. Yo te aconsejo que vos no consteles nada, porque vos estás en pleno duelo, perdiste una nieta. Es un vínculo y es una pérdida muy, es una pérdida no natural, vamos a decir, ¿sí? Lo ideal era que se pierda una abuela, no una nieta. Entonces, por lo menos, date 1 año y medio para transitar este duelo, mínimo, entre 1 año y medio y 2 años. Y recién ahí, a como vos te sientas en ese momento, trabajarás tu tristeza, soltarla, el dolor, el enojo, lo que tengas que trabajar. No es ahora el momento de que trabajes absolutamente nada. Hilda desde México pregunta, ¿el autismo se puede superar con las constelaciones? No, en realidad acá las constelaciones no van a ver, esto es como lo oncológico, no van a resolver nada en cuanto a una patología, una enfermedad, una discapacidad. Lo que sí puede hacer es darle sentido a ese, digamos, a esa problemática. Bueno, a ver por qué viene. Y lo que sí va a hacer es ayudar a la familia, posiblemente acompañar a este niño o a esta persona con esa dificultad entendiendo el porqué o dándole sentido a esta enfermedad o a esta discapacidad o a esta problemática, ¿sí? Pero las constelaciones no son, a ver, no es algo que yo lo voy a encarar o lo voy a hacer para sanarme, para curarme desde la enfermedad o desde la discapacidad. No tiene esa mirada. Sí, por supuesto que nos ayuda a pararnos o a presentarnos ante esa problemática de una manera diferente. Lupita desde México pregunta, ¿qué libros me pueden introducir en el tema? Bueno, hay muchos libros, los de Hellinger podrían ser, hay muchos libros de constelaciones, hay libros de secretos familiares, todo lo que tenga que ver con lo genealógico, que tiene que ver con el árbol genealógico, sobre todo los libros de Hellinger, que son un montón y ahí tienen un montón para leer y para interiorizarse un poco más de qué se trata todo esto. Después pueden leer a Annie Schustenberger, que también habla de todo este método y bueno, de lo ancestral y demás. Hay un montón. En España hay un libro que tiene que ver con esto de los excluidos, de los bebés no nacidos, que se llaman Las voces olvidadas. Hay varios libros como para leer que tengan que ver con el tema. Algunos son estos que mencioné. Laura desde México dice, tengo muchísima suerte para proyectos, pero nunca se concretan. No tengo salud, ni dinero, ni amor. ¿No? Tenés que elegir algo de eso que sea lo que más te preocupe, lo que más te condicione y trabajar en una constelación a ver qué pasa, porque muchas veces resolviendo uno, automáticamente no, pero digo, resolviendo uno, también se empiezan a acomodar y a resolver los otros. Carlos desde España pregunta, ¿qué opinas sobre los antidepresivos? ¿Son los medicamentos más utilizados en el mundo actual? Y eso ya es algo médico, la verdad es que yo no puedo dar una opinión sobre esto en la medida que la persona lo necesite y esté bien supervisado por un médico, está perfecto. Bien, seguimos. Nati desde España dice, gracias, si pudieses aclarar qué ves en la dinámica de que se dañe, pero luego se intente curar. Bueno, esa pregunta creo que ya lo hemos hecho.
No entendí la o algo pregunta. parecido. No, creo que ya lo hemos hecho. Dice, ¿qué Ah, ves en la dinámica de que se dañe, pero luego se intente curar? Una pregunta parecida ya te había hecho. mm. Sí, igual mucho no comprendo, pero bueno, la dinámica, lo que esté dañado, lo que esté en crisis, la idea es a través de la dinámica de las constelaciones es poder resolverlo. Y resolverlo es soltarlo, es sacarnos esa carga de encima que el sistema mismo, de manera inconsciente, nos lo va transmitiendo de generación en generación. Isaac desde México pregunta, ¿las constelaciones también incluye trabajar en vidas pasadas? No, no. Vidas pasadas es otro tipo de técnica que no es si bien nosotros trabajamos con lo ancestral, pero no tiene que ver con vidas pasadas, no. No, esto es otra dinámica. Bien, seguimos. Roger desde España dice, tengo 19 años y he hecho un despertar de conciencia y llevo una vida muy espiritual meditando mucho. Mis padres están absorbidos por el sistema y el dinero y nuestra relación no fluye. Bueno, habría que trabajar entonces la relación con tus padres para que, a ver, tus papás probablemente no puedan modificar demasiado. Lo que podemos hacer es que vos cambies tu estar frente a ellos. Brenda desde México pregunta, en mis relaciones actúo como mamá más que como esposa. Mi madre siempre me puso en posición de terapeuta entre ella y mi padre. ¿Cómo rompo con eso? Bueno, y es esto que hablamos de las leyes de la ley de jerarquía, ¿no? Es empezar a correrse ella. Mamá me puso en ese lugar y yo tomé ese lugar. Ahora me tengo que correr y tengo que ocupar el lugar de hija para poder ahí empezar a hacer mi vida y correrme de lo que no me corresponde. A través de una constelación se puede trabajar perfectamente. Bien, seguimos. Samantha desde Holanda pregunta, ¿cómo se reconoce a un no nacido por razones médicas ha tenido que abortarse? ¿Cómo se reconoce? Hay diferentes maneras. En una constelación, cuando aparece un no nacido, lo que hacemos es darle ese lugar a través de frases sanadoras. Te reconozco como mi primer hijo o mi segundo hijo o el número de hijo que sea. Le puedo dar un nombre, ¿sí? Lo puedo bautizar. Puedo hacer alguna ceremonia, que hay una ceremonia de no nacido, que es a través de una piedrita y demás. Le tengo que dar entidad reconociéndolo, incorporándolo, tomándolo y soltándolo y dejándolo partir también. Una vez que lo tomo y lo incorporo a mi sistema y le doy el lugar como mamá, como primer hijo, segundo hijo, como fuera, lo que luego hago es dejarlo partir para que siga su curso. Marcelo desde Argentina dice, a través de los matrimonios o parejas se integran dos sistemas familiares. Entonces, ¿hay un sistema global que se va integrando a través de estas uniones? No entendí la pregunta. ¿Cómo es eso? Marcelo es el mismo que te estaba hablando de la homosexualidad. Sí, sí, Vale. de la homosexualidad, sí, Sí, sí. a través de los matrimonios o parejas se integran dos sistemas familiares. Entonces, ¿hay un sistema global que se va integrando a través de estas dos uniones? Claro, él ahora está conformado por esos dos sistemas. Si Marcelo tiene hijos, con la persona que los tenga, va a tener el sistema de esa persona más todo el suyo. Y el suyo tiene que ver con mamá, con papá, con el sistema de mamá, papá y mamá, con el sistema de papá, mamá y papá también. O sea, todo es un gran sistema. Por eso se llama constelaciones familiares. Las constelaciones familiares se llaman así porque se dice que, o sea, hace referencia a las constelaciones porque dice que cada miembro, o sea, que cada estrella viene a representar un miembro de nuestro sistema. Entonces es infinito, ¿sí? Y es importante reconocerlo y darles ese lugar. Bien, entonces, y por último, Diego desde México dice, tengo una pregunta, tengo una hija y dos hijastros, pero siento que la relación con mis hijastros no fluye. ¿Qué sucede en este caso?
¿Es por ser de sistemas familiares diferentes? Habría que ver dos cosas. Primero, qué pasa con el papá de esos niños, ¿sí? Y qué pasa con esa historia familiar, que tal vez vos estás recibiendo algo de estos niños o de este sistema que no te corresponde. Un enojo, un malestar, una mala relación, que a lo mejor, sino con ese papá que se corrió o que dejó de cumplir ese rol o de estar con esa mamá. Eso por un lado. Y por otro lado, también habría que ver qué pasa en el sistema de él con respecto a esto de los hijos de otros, o sea, esto de familias ensambladas. ¿Qué le pasa a él con incorporar a dos niños de una mujer que no son sus hijos? O sea, que tendría que ver por los dos lados, por el sistema de estos chicos y por su propio sistema, a ver qué pasa ahí con esto de ser alguien que viene de afuera, incorporarse a una familia. ¿Qué pasó esto en el sistema? Interesante también. Bien, agradecemos sinceramente a Fedra esta información que has compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas las que hemos tenido hoy en Mindalia en directo desde muchos países, como por ejemplo Venezuela, México, Argentina, República Dominicana, España, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Chile, entre otros. Bien, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en Mindaliatelevisión.com en la sección de conferencias en directo, puedes ver toda la programación de las próximas conferencias, así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en Mindaliatelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Dejamos estos últimos instantes para que se despida nuestra invitada de hoy. Fedra, últimas palabras de despedida para ti. Dale, genial. Bueno, gracias a todos por compartir esta conferencia conmigo. Ha sido un placer para mí compartir toda esta información con ustedes. Les agradezco de verdad de corazón. A Mindalia, por supuesto, a Sally, gracias por acompañarme también en esta conferencia, por tu calidez. Y bueno, para cualquier consulta se pueden conectar conmigo a través de mi página web o mi correo, que seguramente Mindalia lo va a compartir. Y gracias a todos por estar ahí. Bien, gracias de nuevo a ti, Fedra, y hasta la próxima. Hasta la próxima, un beso grandote a todos. Debajo de este video, en la descripción, podéis encontrar información de Mindalia y Mindalia Televisión para informaros de las próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. Para ser voluntarios de Mindalia, escribiendo artículos, traduciendo vídeos, grabando conferencias, para saber cómo hacer una donación a Mindalia, si así lo deseáis. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.